Oye, ya en serio. ¿Ya en serio qué? Parece que nos estamos quemando aquí. No sé cómo hace usted siempre para darle al clavo con lo que vamos a hablar. ¿Eh? Señor Morticio, el día de hoy, hablando de quemados, del fuego y de algunas actitudes algo inconvenientes, tenemos esta historia que de alguna manera se titula La chispa adecuada. Hoy, en Noche de Cuentos, una vez al mes, cuentos de Paul Raven. Traemos dos. Primero, es este. Señoras y señores, es un placer para nosotros darles una vez más la bienvenida a las sombras. Sí, el fuego lo limpia todo. Se sabe que desde la antigüedad el fuego limpia todo aquello que es tocado por él. Con el fuego, los griegos incineraban el cuerpo del tragos, el chivo expiatorio al cual señalaban como un agente que llevaba en sí toda la maldad que depositaban en él. La gente proyectaba con oraciones y plegarias todas las cosas malas que vivieran dentro de ellos, sus vicios, sus defectos, sus malos sentimientos. Después, al llegar el animal, un chivo, al templo, al ser degollado e inmolado, finalmente puede ser entregado a las llamas para que al arder todas las cosas malas que simbólicamente hubieran depositado en este desaparecieran con él. Resulta muy significativo que de la palabra tragos se derive la palabra tragedia. Aunque no estoy segura si realmente deba considerar lo que pasó como una tragedia, porque, verán, yo ya no lo quería. Tenía años en que no nos acercábamos ni en la cama, lo que es un decir, ya que teníamos que dormir juntos. Pero aún ahí guardábamos cierta distancia el uno del otro, como si tuviéramos miedo de que al tocarnos algo pasara. Pero en realidad ya no iba a pasar nada. Para que algo se despertara dentro de nosotros y pudiéramos sentir esa especie de calor en el pecho tan semejante a un pequeño fuego que le da un poco de calidez a esa cosa fría que habitualmente sentimos donde se supone que tenemos el corazón, pero que en la mayoría de las veces pareciera que no tenemos nada ahí. Como que nos acostumbramos a no sentir nada, a no tener nada. No, a menos que conozcamos a la persona correcta. Héctor parecía esa persona que con sus caricias despertaba la llama que se siente cuando alguien sabe explorar adecuadamente cada rincón de la piel, como para comprobar que todas esas metáforas y lugares comunes sobre el amor y el fuego son ciertas. Es la sensación de sentir que alguien va pasando algo muy suave y cálido sobre la piel, y también se siente como si algo amenazara con quemarte desde el interior. Se siente un fuego que parece estar contenido en una especie de brasero que arde en el interior de una y que no sabes cómo mantener en equilibrio para que no se caiga y las brasas comiencen a quemar todo lo que hay dentro. Y creí que con eso era suficiente. De verdad, pensé que esa forma de sentirnos era suficiente como para concluir que Héctor era el hombre correcto, el adecuado. Y a él pareció agradarle la idea cuando comencé a dar ideas sobre un posible casamiento entre los dos. Los hombres no suelen ser receptivos a esos comentarios y devaneos de una mujer sobre una posible relación formal, pero yo he de reconocer que lo empleaba con el fin de saber si realmente la persona con quien salgo quiere algo serio de verdad
o si su intención es la de seguir buscando la chispa adecuada para su interior. La chispa adecuada. Alguna vez escuché la canción. Me gustaba cómo la interpretaban, aunque a veces me parecía que el tono era demasiado engolado. Pero ¿a quién no le gusta una voz grave y profunda que te esté susurrando de forma suave todas las formas en que le gustaría motivar tu ardor? Pero era claro que yo no iba a ser esa mujer. Nunca me percaté de que en realidad él solo buscaba una situación estable. Se me olvidaba que en verdad mi familia tenía cierta importancia en varios círculos de negocios, empresarios de transportes, de automotores, de producción de refacciones. De hecho, fui yo la que quiso que tuviera ese puesto en una de las sucursales de papá. Y a él le encantó la idea. Y ahora que lo pienso, ¿habrá sabido algo mi papá de las cosas que hacía? Si hasta cuando yo iba de sorpresa a la oficina, me daba cuenta del revuelo que se producía cuando llegaba, aunque de momento no lo entendía. Tuve que entenderlo después, cuando supe que se trataba de un secreto a voces. El amorío de Héctor y Emma, la otra que era miembro de la directiva. Y comprendí entonces que esa molestia en el pecho que ardía en mi interior se debía a esa especie de incendio que sentía al ver a la tal Emma sonriéndose de mí, como si supiera la angustia que me producía imaginar a Héctor con ella, como si se complaciera por dentro de todo lo que estaba produciéndome. Los celos comenzaban a quemar todo a su alrededor y me sentía vacía por dentro cuando él pretendía estar conmigo en casa acariciándome y consintiéndome. Me quedaba claro que se trataba de una forma de congraciarse conmigo después de haber incendiado las ganas con aquella mujer. No es pues de extrañarse que con eso a él se le quitaban cada vez más los deseos de estar conmigo y se abstraía cada vez más tiempo por buscar más momentos de estar fuera de casa y más en el trabajo. Y por más que me lo piense, no conozco a muchas personas a quienes su trabajo les despierte tal entusiasmo como para dejar la casa, las comodidades y a la mujer que le amaba. Hay muchas maneras de encender el fuego en el interior de una persona. No es casualidad que la metáfora siempre se refiere a algo que quema, algo que arde dentro de una. Y aunque en un principio el tipo de ardor que me despertaba Héctor era de otro tipo, poco a poco lo que me quemaba y me dolía era la forma en que cada vez más yo le era tan indiferente, tan ajena. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Pero ¿cómo se le podían olvidar las cosas que hacíamos? Los juegos que inventábamos para sentirnos tan cerca, dándole a todo eso un aire prohibido y de juguetón. ¿Cómo había olvidado todo lo que nos acercaba? Fue cuando comenzaron esos días que me hicieron entender las cosas que antes yo despreciaba. Esa especie de vigilancia enferma que hacían algunas de su pareja. Tratar de ver con quiénes se comunicaba, de qué forma manejaba sus redes sociales, qué tipo de excusas ponía para estar fuera de casa más tiempo del necesario. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. En fin. Ahora entendía cuando dicen que una persona está quemada por haber sido avergonzada. La sensación del rostro como si de repente hubiera estado expuesta al fuego era incómoda. Era desagradable. Era algo que no deseaba volver a sentir. Me pesaba no solo que alguien más estuviera sintiendo en las entrañas lo mismo que él me hacía sentir, que alguien más se burlara y me expusiera la vergüenza de ese modo, que alguien más tuviera para sí ese calor que la llena a una, no solo de la ansiedad por otro cuerpo, sino del calor que se siente cuando una tiene necesidad de saber si es una el mundo del otro, si una en verdad es incapaz de distinguir besos y raíces, porque ambas cosas son una misma cosa.
No creo que tenga culpa por recurrir al fuego para limpiar todo eso. Drogarlo para que después me ocupara de meterlo en el horno crematorio ahí fue fácil. Lo que no fue fácil fue verlo arder sin quemarme yo con él como antes, como siempre. El fuego lo limpia todo. El fuego purifica de todo lo malo que hay dentro de una. Por eso lo quemé. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. No, pero qué venganza. Yo no conozco ninguna venganza que sea buena. En realidad, todas suelen tener algo de macabro, tanto en su forma de realizarse, pero lo peor es cuando creemos que la venganza puede venir desde el más allá. Ah, He aquí esta historia, que tal vez nos convenza de ello. Se llama Desde el Sepulcro. Para Luis no había una manera más fácil de hacerse de una fácil fortuna que armarse con un pico y una pala y marcharse a buscar tesoros por las noches. Sin embargo, los tesoros que encontraba eran muy distintos a los que la palabra misma hace suponer. Los tesoros que Luis pretendía estaban al igual que otros tesoros bajo tierra. Y también, al igual que los tesoros de que se hablan las historias, estaban encerrados en un sitio determinado, en un resistente cofre. De algún modo, las riquezas que buscaba Luis también estaban encerradas en algún lugar, y a menos que uno fuera lo suficientemente respetuoso o miedoso, no se animaría a extraer esas riquezas de su sitio, porque las cosas que Luis obtenía las sacaba del cuerpo de sus dueños. O mejor dicho, de los antiguos dueños, pues pasa que Luis se encargaba de desenterrar cadáveres en los cementerios para arrebatarle las valiosas pertenencias con que los hubieran depositado bajo tierra. No eran cofres del tesoro, pero los ataúdes bien equivalían a los cofres en que se guardaban los tesoros. Y bien mirado, aquellas masas cadavéricas amorfas y malolientes que portaban esos anillos, pulseras, aretes, joyas y otras cosas con que los enterraban servían bien como guardianes de aquella riqueza que ya de nada podía servirles a ellos y sí de mucho para él. O bueno, al menos un tiempo. Al igual que la mayoría de los ladrones, él desperdiciaba los recursos de que echaba mano en cada ocasión, y aunque obtuviera en ocasiones una buena ganancia, esta se le iba en el alcohol que consumía en cada ocasión en que podía. Al menos, pensaban, él se lo pasaba bien, y estaba seguro que aquella gente también se lo pasó bien en vida. Ahora le tocaba a él. No había razón para que esas posesiones que los deudos de los difuntos habían sepultado así junto a los restos mortales de los fallecidos, en muchas ocasiones, por voluntad de ellos, tuvieran al final ese destino, un destino inútil. Mejor que le sirvieran a él. El muerto al pozo, el vivo al gozo. Nada como esa frase. Y ocurría que justo esa noche parecía especialmente prometedora. Había escuchado en una de las capillas del cementerio
que los deudos de una mujer hablaban de esos anillos con que iban a enterrar a una señora que había insistido que no se le iban a quedar a ninguna de las mujeres de su familia, aunque empleó otro término para referirse a ellas. Uno de esos términos que suelen herir sensibilidades. Los anillos, al parecer, eran el orgullo de ella, y para Luis, esto era la gran oportunidad. Los anillos, en efecto, no iban a ser para nadie de su familia. Él se iba a encargar personalmente de eso. Además de su pico para romper los sellos del ataúd o cualquier otra cosa que tuviera que hacer saltar con la punta de sus herramientas, Luis se proveía de unas pinzas que podían cortar lámina, cadenas, madera, dedos. Sucedía que a veces los cuerpos de algunos fallecidos se hinchaban y arrancarle las joyas a viva fuerza resultaba una operación sumamente visible para alguien que no quería llamar la atención en medio de la noche en un cementerio. Por ello, para operar rápidamente en los casos en que las extremidades de los fallecidos supusieran una dificultad, nada mejor que esas pinzas de corte. Así que, cuando esa noche Luis hubo comprobado que el vigilante no se hallaba merodeando por la zona en que iba a trabajar, Luis dispuso todo lo que necesitaba para comenzar la dura labor de la exhumación. Trabajó sin descanso. No disponía de mucho tiempo. El trabajo ciertamente había dado a su cuerpo una poderosa forma debido a la masa muscular que había desarrollado, así que cada vez le costaba menos trabajo esa labor. Como debía hacerlo velozmente, no podía tardar demasiado. Llegó el momento en que pudo finalmente abrir el ataúd. Bajo la luz mortecina de la luna, a Luis se le antojó que aquel cuerpo que en cuestión de algunos días comenzaría a pudrirse no parecía suficientemente muerto. Esto parecía una ocurrencia extraña. Había visto las formas en que se pudrían algunos de los cuerpos y no parecía que lo hiciera de la misma forma en que había visto algunos fallecidos. Tampoco podía verse esa forma en los ojos hundidos que solía mirar en los recién enterrados. Por eso, se le hizo extraño también que el cuerpo no estaba tampoco muy rígido. Estaba acostumbrado a que los cadáveres estuvieran más tiesos. Aquel descubrimiento le hizo sentir algo de temor. Era extraño. Después de haberse acostumbrado a mirar con tanta indiferencia a los cuerpos que desvalijaba en cada ocasión, le resultaba hasta extraño sentir que los vellos de sus antebrazos se erizaban, comunicando la misma sensación al resto de su cuerpo. No era muy proclive a sentir miedo, pero por un instante le vino a la mente la idea de que tal vez habrían enterrado viva a la mujer. Era absurdo. La mujer tuvo que pasar por el dictamen de un médico legista para determinar su fallecimiento. No habría podido ser embalsamada si no hubiera fallecido. Aquellas leyendas que contaban en el pasado sobre personas a las cuales hubiesen enterrado vivas hoy ya no tenían ningún sentido, habiendo tantas formas de comprobar el deceso de una persona. Intentaba acallar la voz de sus miedos con los reclamos de la razón, y poco a poco los vellos de su piel retomaron su lugar. Luego, de una manera también un tanto cuanto irracional, se le ocurrió que tal vez la difunta podría sentirse ofendida por el robo. Aunque rápidamente reprimió este pensamiento a todas luces absurdo, comprendió que se debía a uno de esos últimos resabios de su moral. Así, para justificarse a sí mismo y su labor de rapacería, recordó lo que había escuchado decir a algunos de sus parientes en algún momento, que ella había ordenado ser sepultada con toda esa riqueza en sus manos porque no pensaba dejársela a ninguno de sus parientes. Tal actitud solo podía ser de una mujer sumamente egoísta y rencorosa. ¿Qué haría ella con esa fortuna en el fondo de esta tumba oscura? Miró luego el rostro adusto de la mujer, inexpresivo, aunque con un rictus tenso de la boca, una línea larga que surcaba de comisura a comisura su rostro,
con los ojos cerrados, pero dando la extraña sensación de que podrían abrirse de un momento a otro. Los párpados parecían caídos, pero sugiriendo cierta tensión con la que amenazaban abrirse en algún instante. Una fisonomía desagradable de muerta seguro era peor en vida. Luis pensó que aquella mujer sin duda tenía esa expresión tan dura como resultado de la existencia que había llevado. Sin duda por codiciosa. Nadie es tan egoísta como las personas que piensan en sus posesiones aún después de muertas. Tal vez lo pensó así para no sentir remordimiento cuando hizo el primer corte. Tal vez solo era una forma de darse valor a sí mismo para acabar e irse. El asunto es que cuando intentó trozar uno de los dedos que exhibían aquellos costosos anillos, sintió un movimiento convulso del cuerpo, como si éste se retorciera de dolor. Aquello lo hizo reaccionar de forma impensada. No podía creerlo. Aquello ya no era de pensar si era posible o no. El cuerpo había reaccionado. El terrible espanto le hizo trastabillar y perder pie. Tratando de hallar equilibrio, terminó pisando la pala. Y por causa de la superficie cóncava de la pala, no pudo mantenerse en pie. Al caer, su tórax fue atravesado limpiamente desde la espalda hasta el pecho por el pico que había dejado cerca del área en que estaba trabajando. Aunque trataba de incorporarse, Luis iba perdiendo sangre de forma alarmante y no pudo hacerlo al final. Intentó gritar, pero sintió que algo se le había atorado en la garganta y fue incapaz de hacerlo. Comprendió que el terror le había robado la voz y que aún no entendía qué pasaba y qué venía ahora. Pero él tenía que saber por qué ese cadáver parecía tan poco susceptible a los signos de descomposición. Así que miró al ataúd. Una fría mirada lo hizo consciente del horror que le aguardaba en unos segundos cuando se hubiera terminado de desangrar. Cuando lo hallaron, los forenses establecieron que su muerte indudablemente se habría dado por causa del pico que lo había atravesado mientras profanaba la tumba. Pero digan lo que digan los forenses, pienso que en realidad Luis murió antes por lo que había visto desde el fondo del sepulcro. Ni se ponga a pensar que pudo haber sido, señor Morticio. Ya sabe lo que le voy a contestar. Que pudo haber sido el mismo. Esa es una opción. Fue que él no solo se accidentó, sino que también tuvo la creencia de que algo lo miraba desde ahí, pero ¿quién puede saberlo realmente? Es tan extraño ese mundo de la vida y de la muerte, que realmente es difícil que uno pueda afirmar cualquier cosa al respecto. Pero, como solo es una historia, solo les pido que lo contemplen a la luz de sus creencias y a la luz de sus criterios, que sin duda serán mejores que los nuestros, sin duda alguna. Claro. Nosotros traemos las historias y eso hemos hecho, y nos vamos a retirarnos sin antes recomendarles que si desean continuar leyendo más de este tipo de materiales, conocer Paul Raven como autor, no solamente se encuentran tanto en el perfil de Paul Raven,
de las leyendas del Cuervo Oficial y por supuesto bienvenidos a Las Sombras, grupo oficial. Este perfil en el cual me dedico a escribir ahí en Facebook, sino que también tenemos la publicación de monstruos ya hace un cierto tiempo, donde apareció una historia mía publicada en un certamen que congregó a varios autores de Latinoamérica, y la editorial española Esqueleto Negro publicó este ejemplar con nuestros trabajos. Conózcanlo, también tienen los datos ahí en la descripción, por supuesto, como también tienen la descripción de los datos del perfil de TikTok del señor Morticio, las crónicas de Morticio. En dicho perfil ustedes van a encontrar una serie de historias extrañas, bizarras, acerca de costumbres funerarias extrañas, acerca de muertes absurdas y sorprendentes. Asómense, en cosa de un minuto, ustedes ahí en el perfil de TikTok del señor Morticio, que sigue creciendo día con día. Claro. Sigue creciendo día con día y sigue trayéndonos historias sumamente sorprendentes. Asimismo también, no olviden que si llegan por primera vez al canal, la primera vez que ven estos materiales, les agradan, por favor, otórganos un like. Asimismo, también suscríbanse al canal y no dejen de activar la campanilla para que vayan apareciendo las alertas de los nuevos videos que vamos trayendo aquí al canal. Claro. Así pues, señores y señores, no habiendo nada más por el día de hoy, esperamos que el próximo martes nos reunamos aquí una vez más para que nosotros podamos darles la bienvenida a las sombras.